en esta semana en que hemos tenido sobre el cierre del sábado y en primera instancia y finalmente esta tarde de lunes, lo que fue la finalización, la resolución del armado de listas para las elecciones legislativas bonaerenses. Ahí hubo una serie de novedades, la que pareciera que el frente que tardó más tiempo, o digamos hasta el final estuvo pulseando sobre ese armado definitivo de las listas fue el peronismo en la provincia de Buenos Aires, decíamos con estas tres agrupaciones bien identificadas: Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Kicillof, el kirchnerismo, el sector que responde a Cristina Kirchner, y el Frente Renovador, en el que se referencia Sergio Massa. Más adelante vamos a ir repasando finalmente cómo fueron quedando las listas en los principales distritos. Todas las miradas están puestas en la primera sección electoral, que es la sección que tiene la mayor cantidad de electores. En este caso es una novedad para las elecciones bonaerenses. Y la tercera elección electoral, que era aquella en la que hace algunas semanas nomás iba a ser candidata nada menos que Cristina Kirchner. Yo los voy a invitar a que escuchen la conversación que vamos a tener en este momento con Sabrina Selva, que es diputada nacional de Unión por la Patria, es referenta del Frente Renovador, que nos va a ayudar a hacer una lectura de lo que fue este cierre para el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Mariano Buenar te saluda desde Ecomedios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas noches y un saludo a toda la audiencia también que nos está escuchando. Sabrina, una primera consulta inicial lo suficientemente amplia para que poder conocer una mirada tuya sobre qué deja este cierre de listas para la provincia de Buenos Aires en el peronismo. Veníamos viendo en las últimas semanas que se recortaban ahí tres sectores bien claros que estaban intentando llegar a un acuerdo a como de lugar en una elección en que no hay paso, con lo cual la alternativa era tener una lista de unidad. ¿Cómo dirías vos que fue este proceso y qué lecturas es de lo que terminó resolviendo el peronismo? Yo creo, Mariano, que lo más importante es entender y valorar que primó la sensatez, que primó la racionalidad y que primó el crear una alternativa en unidad para darle una respuesta a la gente, ¿no? Que es lo que la gente estaba esperando. Yo siempre soy de las que no naturaliza o por ahí no romantiza los cierres, ¿no? Sobre todo en una elección legislativa, porque está claro que las tres fuerzas que integran el armado en la provincia de Buenos Aires, y te estás olvidando de una que es la fuerza también de Juan Grabois, que también va a tener lugares en las listas. Obviamente que iba a ser un cierre complejo en donde había que tratar de respetar la representación política de todos estos sectores. Particularmente yo vengo de un espacio que es el Frente Renovador, que conduce Sergio Massa, que hace meses que viene trabajando por la unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires y pidiendo un poco esto, que creo que es lo que terminó priorizándose, más allá de las pensiones que hubo y que obviamente no hay que negar que las hubo, pero que terminó primando esto de entender que la gente esperaba una fuerza electoral de cara a una elección que va a ser muy compleja en la provincia, con un objetivo muy claro, que es ponerle un límite a Milei en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que yo valoro que terminó primando eso y ahora lo que queda para adelante es encarar una campaña electoral cerca de la gente y marcando cuál es el límite que queremos poner en la provincia frente a un gobierno nacional que eligió a la provincia de Buenos Aires como uno de los principales focos de ataque, ¿no? Entonces, resta ahora encarar una estrategia que nos acerque y no que nos aleje a la sociedad, y creo que fue lo que terminó primando en el cierre del día sábado, bueno, que terminó sucediendo hoy en Uh-huh. realidad, ¿no? Es interesante eso, Sabrina. ¿Por qué crees que finalmente, después de todo este proceso que para muchos fue tortuoso, con idas y venidas y algún enfrentamiento más o menos público entre las distintas partes, finalmente primó esto que decís vos de la necesidad de una lista de unidad? ¿Por qué crees que terminó sobre el final pesando mucho más esa necesidad que, bueno, todo lo anterior que se había visto? ¿Qué es lo que terminó por definir eso? Yo creo que está claro, y tampoco hay que negarlo, que hubo compañeros y compañeras que quizá les costó entender más, ¿no? Cuál era lo necesario y prioritario de brindarle a la sociedad con esta lista que va a ir en un frente electoral para la próxima elección,
pero yo creo que tampoco había margen para otra cosa, y estimo que lo que terminó primando fue eso, entender que era una locura que el peronismo vaya dividido en las provincias de Buenos Aires, porque eso nos alejaba de defender a las bonaerenses y los bonaerenses de un gobierno que está haciendo pelota todo, nos alejaba de los jubilados a los que les tenemos que dar respuesta, nos alejaba del sector productivo de la provincia, nos alejaba de los discapacitados, digo, todas discusiones políticas que venimos dando fuertemente desde el peronismo como un límite al gobierno de Milei. No había margen para que el peronismo vaya dividido en la provincia de Buenos Aires. Así que yo creo que hubo actores muy importantes para que eso sucediera, y obviamente yo pondero el rol de Sergio Massa en esto, porque él hace tiempo que viene hablando que lo que había que discutir era un proyecto político y que lo último que había que discutir eran las personas. Creo que lo que terminó un poco complicando la discusión inicial fue eso, ¿no? Que el problema eran los nombres, que los lugares más o menos estaban definidos, y después empezó la discusión por los nombres, que como te decía hace un ratito, yo creo que es natural, no romantizo los cierres de cara a una elección, porque siempre quedan heridos, porque nunca se puede conformar a todos, sobre todo cuando hablamos de un movimiento como el justicialismo, con toda la diversidad que implica de sectores que lo integran. Así que yo creo que hubo un rol muy importante de muchos actores, entre ellos incluso obviamente a Sergio Massa, y creo que primó la sensatez, que era lo que también desde los distintos militantes que conformamos el peronismo en la provincia de Buenos Aires exigíamos, ¿no? Que fuera así. Y ya entrando específicamente en, una vez superada esta instancia, que como siempre lo marcás vos, es siempre muy especial en los cierres de listas, ya es necesario para cualquier agrupación y para todos los frentes empezar a pensar evidentemente en la campaña y en cuáles son las expectativas. ¿Vos qué dirías que son las expectativas del peronismo? ¿Tiene posibilidad de ganar en las 8 secciones electorales? Digo, ¿hay alguna prioridad? Sabemos que por supuesto siempre las más observadas suelen ser la primera sección y la tercera, por ser la que tienen mayor cantidad de votos y demás, pero bueno, acá siempre es importante, a fin de cuentas, cuál es el reparto de bancas, porque las 8 secciones, algunas renuevan senadores provinciales, otras diputados y demás, con lo cual las lecturas pueden ser varias del resultado electoral. ¿La expectativa que tenés vos sobre lo que va a pasar el 7 de septiembre, cuál es? Yo creo, Mariano, que vamos a una elección distinta en las 8 secciones electorales, ¿no? Digo, el que no entiende eso no entiende la complejidad y la diversidad de la provincia de Buenos Aires. Digo, no le vamos a hablar lo mismo a los bonaerenses de la primera sección electoral que a los de la cuarta o la sexta. Y yo creo que tenemos que construir una estrategia electoral que en las distintas secciones electorales dé respuesta en los temas que hoy importan a los bonaerenses que viven en esas secciones. Digo, para mí el desarrollo productivo de la provincia, que lo abarca más la cuarta sección, la sexta, la séptima, hay ahí un plan que nosotros tenemos que brindarle a la ciudadanía, y me parece que lo que sí es común a todas las secciones electorales es el límite para que la motosierra no entre, ¿no?, a la provincia de Buenos Aires, que yo creo que muy bien lo viene construyendo nuestro gobernador, Axel Kicillof, que viene poniendo el cuerpo, el hombro y una gestión a disposición de los bonaerenses para que eso no suceda en un contexto muy complejo de ahogamiento a todas las provincias, pero como te decía, particularmente a la provincia de Buenos Aires. Así que yo creo que el desafío es hablarle a la gente, digo, no seguir alejándonos. Terminó el momento de la discusión de los lugares en la lista, terminó el momento de la discusión político-partidaria, ahora es momento de decirle a los bonaerenses cuál es la importancia de la integración de la legislatura bonaerense para ponerle un freno a Milei en la provincia de Buenos Aires. Así que yo creo que más allá de la diversidad de las distintas secciones, unifica la estrategia electoral, o debiera unificar la estrategia electoral, el límite a Milei y el límite a la motosierra de Milei para que no ingrese en la provincia de Buenos Aires. Vos hablabas hace unos minutos, en una respuesta anterior, mencionabas que era en esta instancia más importante ponerse de acuerdo, llegar a un consenso sobre un proyecto político por sobre cualquier otra cosa. Es importante eso porque, bueno, si hay algo que le ha costado al peronismo, no solo desde que asumió Milei, sino incluso en la última experiencia de gobierno, es tener un consenso de programa de gobierno, de proyecto, de qué es lo que quieren hacer. Y bueno, ahí es cuando empezaron, evidentemente, las diferencias a cielo abierto. ¿Vos crees que a esta altura de la discusión o de la conformación del peronismo en la provincia de Buenos Aires,
ese tipo de ideas sobre hacia dónde tiene que ir la Argentina se ha desarrollado? ¿Hay un acuerdo sobre eso más allá de la oposición natural a Milei? No, yo creo que naturalmente no. Yo creo que eso es una etapa que comienza después de esta elección. El peronismo tiene pendiente de discutir un proyecto político y entender que la síntesis del peronismo no tienen que ser más las personas, sino el proyecto, porque si no nos va a volver a pasar lo que ya nos pasó, como bien vos decís, que después, una vez que uno llega a gobernar, es muy complejo entre las distintas facciones, ¿no? Rearmar un proyecto político de cara a un contexto no solo de Argentina, sino de Argentina en el mundo y de cara a los ciudadanos. Yo creo que el peronismo tiene un desafío enorme, lo vengo diciendo, uno de los desafíos que tiene el peronismo, porque hoy no hay una persona que sintetice el peronismo, y yo a veces cuando digo esto cae mal en algunos sectores porque me dicen cómo, y te lo digo con nombre y apellido, a mí muchas veces me han preguntado cómo vas a decir que Cristina Kirchner no sintetiza, y yo lo digo y lo reafirmo, y no porque critique la preponderancia y el liderazgo que tiene Cristina Kirchner hoy en el peronismo, y sin dudas que es la mayor líder que tiene el peronismo. Ahora, si nosotros hablamos de trasvasamiento, para mí no es solo generacional, es de forma, de métodos, y uno de los métodos que el peronismo tiene el desafío de cambiar es ponerse a discutir un proyecto político y después cuáles son las personas, ¿no?, que naturalmente puedan sintetizarlo, pero arrancar al revés la discusión, para mí es lo que nos trajo hasta acá. Así que yo creo que hay un desafío enorme y generacionalmente estoy convencida de que tenemos mucha responsabilidad en la discusión que viene, en los métodos, en las formas, en la forma de acercarnos a la sociedad y en construir un proyecto político que después lo sintetizarán las personas que lo tengan que sintetizar, pero que hay un camino para adelante que nos obliga a darnos una discusión que para mí hace muchísimo que no se da el peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ese trasvasamiento del que vos hablás implica, eh, por una cuestión lógica, que deberíamos empezar a mirar más al gobernador Kicillof como el próximo líder, o no necesariamente sea así. Te pregunto esto porque digo, está claramente de fondo la cuestión sobre si Kicillof puede encarnar el nuevo liderazgo del peronismo y el día de mañana ser el candidato presidencial. ¿Eso es lineal la lectura o no es tan así? Yo creo, Mariano, a ver, la etapa que viene la puede encabezar Axel Kicillof, la puede encabezar tranquilamente Sergio Massa, la puede incluso encabezar Cristina. Yo no estoy definiendo ahora que no hay una persona que pueda hacerlo, ¿no? Yo lo que creo es que antes de eso tenemos que definir un proyecto político. Y que cuando hablamos de trasvasamiento no es solo generacional, sino de métodos y de formas. Y ahí sí hay un montón más que yo coincido con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y obviamente con Sergio Massa en las discusiones que vienen dando de lo que tenemos que construir para adelante. Yo creo que hay una coincidencia muy fuerte entre Sergio y Axel planteando que tenemos que discutir un proyecto, que lo último que tenemos que discutir son las personas. Yo valoro mucho que el gobernador haya creado una fuerza propia, que esté planteando una forma distinta de hacer política, que abre lugar no solo a nuevos liderazgos, sino a nuevas formas de hacer y de acercarnos a la gente. Así que yo creo que obligadamente viene una etapa de reordenamiento y de reconstrucción del peronismo que va a necesariamente implicar una apertura, a mirar nuevos liderazgos y sobre todo a volver a hablarle a la gente, que es para mí de lo que nos alejamos, ¿no? Hasta acá mucho. Te hago una última consulta respecto a este último tema que vos mencionas. Si hay algo que se vio en las distintas instancias electorales locales hasta ahora en lo que va del año, es una falta de entusiasmo de la gente para participar activamente, con indicadores de participación electoral mucho más bajo que el promedio, que los últimos años. Sí. No habría razón para pensar que en la provincia de Buenos Aires no sea algo similar. ¿Por qué crees vos que la gente no está yendo a votar o tiene poco entusiasmo para votar? ¿Y qué es lo que debería ser un frente con el peronismo para remediar eso? Mira, yo creo que mucho de eso es responsabilidad de Milei, ¿no? Mucha de esa gente que no, y no es solo responsabilidad de Milei, mucha de esa gente que hoy se siente decepcionada, digo, la gente que se sintió decepcionada con nuestro proyecto político en el 2023 fue a votar y votó a Milei. Y yo creo que hoy lo que está sucediendo es que mucha de esa gente que por ahí apostó al gobierno de Milei porque veía algo nuevo, veía algo distinto, o venía de un hartazgo, o no encontraba en el peronismo la solución a los problemas que tienen en el día a día, ese desencanto hoy se manifiesta en no ir a votar, ¿no? Y ahí está el desafío nuestro y la responsabilidad nuestra
de ver cómo hacemos para que esa gente entienda que esa decepción se tiene que canalizar a través de las urnas, porque eso define también un montón para la Argentina que viene, no solo en la provincia, sino también en la nueva conformación de la Cámara, tanto de diputados como de senadores en octubre, ¿no? Ujú. Así que hay ahí un desafío, pero yo me animo a decirte, Mariano, no porque tenga la verdad, obviamente, pero es mi opinión, de que hay mucho de esa expectativa que la gente puso de votar algo distinto en el 2023, que hoy se siente decepcionada, y el problema es que esa gente no va a votar porque todavía no ve una alternativa. Entonces ahí es donde yo vuelvo a que tenemos la obligación de construir una alternativa, que tenemos que plantarnos de cara a la sociedad, explicarles no solo por qué queremos construir un límite a mi ley, sino también qué es lo que queremos para adelante, ¿no? Para la Argentina, que es una discusión por ahí mucho más profunda, pero que nos tenemos y tenemos la obligación de darnos esa discusión. Sabrina Selva, diputada nacional, te agradecemos mucho tu tiempo y tu análisis con nosotros. El lunes otra vez. No, por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Gracias. Ahí estaba entonces Sabrina Selva. Para cerrar brevemente la cuestión del cierre de las listas en la provincia de Buenos Aires por el peronismo,